Hola a todos, qué bueno poder reunirnos una vez más. Esta semana me siento un poquito agripado. Si oye mi voz rara es por esa causa, ¿verdad? Esperamos que ustedes estén bien, que su familia esté bien de salud y que la bendición de Dios esté sobre su casa. El tema para esta semana es el libro de Mateo, capítulo 4, del 12 al 17. San Mateo capítulo 4 del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema para esta semana es: anuncien, el reino de los cielos se ha acercado. Anuncien, el reino de los cielos se ha acercado. Dice este pasaje que cuando Jesús escuchó que Herodes había encarcelado a Juan el Bautista, recuerden que Herodes se enojó con Juan el Bautista porque Juan el Bautista le dijo que él estaba cometiendo un grave pecado, porque Herodes le había quitado la esposa a su hermano y se casó con ella. Y nadie se atrevía a decirle nada a Herodes, pero el profeta Juan sí le dijo la verdad, le dijo que él era un pecado delante de Dios, que lo que él había dicho era algo, lo que él había hecho era algo totalmente contraria a la ley de Dios y que eso no estaba aprobado por Dios. Obviamente a Herodes y a su ahora esposa les cayó la reprensión de Juan, les cayó, como dicen, como patada de mula, ¿no? Y él en desquite, en enojo, mandó a encarcelar a Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús escuchó que Juan ya estaba prisionero, en ese momento él supo que debía tomar la estafeta de la predicación que Juan había empezado y ahora ya no podía hacer, ¿no? Mientras Juan estaba predicando, el mensaje Jesús estaba todavía esperando, pero cuando ya Herodes encerró a Juan, dijo Jesús: ahora yo tomo la antorcha de la predicación, yo tomo la estafeta y yo empiezo a predicar. Y eso nos muestra que a lo largo de la historia de la iglesia, la antorcha de la predicación del evangelio ha sido tomada por hombres y mujeres que responden al llamado de Dios sin atemorizarse por el costo que esto les demandaba. ¿Por qué les digo eso? Porque, otro hubiera dicho: bueno, si a Juan por predicar lo metieron a la cárcel, pues si yo hago lo mismo también me van a perseguir a mí. Pero Jesús dijo: no, si Juan ya no lo puede hacer porque está en la cárcel, yo asumo el riesgo, yo asumo el compromiso, yo tomo el llamado de predicar el evangelio, porque ahora Juan ya no lo podía hacer. Siempre ha habido en la historia de la iglesia hombres y mujeres que aún a costa de su seguridad han tomado la antorcha para predicar el evangelio de salvación. Entonces el tema es: anuncien, el reino de los cielos ha llegado. Vamos a hablar del principio del ministerio de Jesús. Y lo primero que quiero compartir está en los versículos 12 al 16. Dice: cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Lo primero que quiero destacar es que el evangelio debe ser llevado a todos, especialmente a los más necesitados. El evangelio es para todas las personas, pero especialmente es para aquellos que están en mayor necesidad espiritual o emocional o física. En Israel, la nación de Israel, donde vivió Jesús, la capital de Israel era Jerusalén. Jerusalén era la capital política. Ahí vivía el rey de Herodes, ahí vivían las autoridades romanas. Era la capital religiosa. Ahí estaba el templo, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban las escuelas de los rabinos, ahí estaba, ahí se enseñaba las escrituras, estaban los mejores maestros y las mejores escuelas de teología de ese entonces. Ahí vivían los sacerdotes, vivían los levitas, ¿sí? En Jerusalén era el centro político, social y religioso de toda la nación, ¿sí? Si había alguna persona que quisiera ser reconocida y quisiera llegar a ser influyente, debía de estar en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era el sitio ideal para alguien que quería darse a conocer. Por ejemplo, en San Juan capítulo 7, del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente dice así: los hermanos de Jesús le están hablando a él. Dice así Juan 7, del 1 al 4. Después, Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. O sea, sus hermanos le dicen: mira, si quieres que todos te conozcan, si quieres que tu mensaje sea oído por todo el mundo, si quieres ser influyente en la nación, no andes aquí en Galilea. Dice: vete a Jerusalén. Ahí es donde debe de estar, ahí es donde te vas a dar a conocer, ahí es donde te vas a volver famoso, dice. Todos van a oír, todos van a saber de ti. Entonces, Jerusalén era el centro político, social y religioso de la nación. Ahí se movían las personas influyentes, las que determinaban el destino de toda la nación. Entonces, para iniciar su ministerio de predicación, Jesús escoge la región de Galilea. Ahora, Galilea no era una ciudad, sino Galilea era como un estado, vamos a decir Campeche. Y en Campeche hay muchas ciudades. Está San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen, Candelaria, Escárcega, todo eso, ¿no? Entonces Galilea era como un estado, y en ese estado había muchas ciudades y muchas aldeas, ¿sí? Galilea era un territorio pesquero. Estaba en la orilla del mar. Entonces la actividad principal no era la única, pero la actividad más importante en toda la provincia de Galilea era la pesca, el comercio de la pesca y todo lo comercio de todo eso. Allí en Galilea, como dice la Biblia, se le llama Galilea de los gentiles. Recuerde que los gentiles eran personas que no eran del pueblo judío, eran extranjeros, ¿sí? Y allí en Galilea, por ser un puerto, porque llegaban y salían y llegaban barcos pesqueros, entonces había muchas personas no judías que se habían quedado a trabajar y que se habían quedado a vivir en la provincia de Galilea. Así que Galilea había una mezcla de razas, no solo había judíos, sino había fenicios, había asirios, había había filisteos, a lo mejor,
muchas, diversas razas que se estaban ahí en Galilea. Y ya hemos aprendido antes que para los judíos mezclarse, tener una cercanía, tener una amistad, tener una relación de trabajo, de negocios con un gentil, era algo abominable, ¿no? Era algo, no. Los judíos no querían, no saludaban, no querían tener tratos con los gentiles, como lo dijo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 28, Nueva Traducción Viviente. Recuerde que Cornelio era un romano, de nacionalidad romana, y mandó a buscar a Pedro. Cuando Pedro llega a su casa, en Hechos 10, 28, dice así: Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Entonces, para un judío era algo abominable. No. Era lo peor que pudiera pasar, es que un judío comiera o saludara o hiciera tratos comerciales con un gentil. Bueno, Galilea vivían muchos gentiles y ahí los judíos y los gentiles se mezclaban, ¿no? Tenían tratos comerciales, ahí trabajaban juntos, ¿no? Obviamente para las otras regiones donde no había gentiles, imagínense lo que decían, imagínense toda la crítica que llevaban los judíos que vivían en Galilea por permitir que los gentiles vivieran ahí, que los gentiles convivieran con ellos. Además, Galilea estaba geográficamente lejos de Israel, no de Israel, de Jerusalén. Entonces había una distancia geográfica considerable y las oportunidades de educación eran nulas, porque recuerde que en aquel entonces las escuelas eran dirigidas por los maestros de la ley, por los rabinos, y entonces los rabinos estaban en Jerusalén, ellos no iban a Galilea, y más con la mala fama que tenía. Entonces obviamente ahí había gente inculta, le diríamos, gente analfabeta, gente que a lo mejor no sabía leer y escribir, o que sus conocimientos eran relativamente muy, muy bajos, ¿no? Entonces no había gente preparada, no había intelectuales, no había gente destacada en la región de Galilea, por lo mismo, porque no había educación. Los niños no iban a la escuela, no tenían maestros, así que crecían así en estado de ignorancia de muchas cosas, ¿no? Por eso en Juan capítulo 1, 45 y 46, en la Nueva Traducción Viviente, cuando Felipe le va a presentar a Jesús a su hermano Natanael, escuche la plática en Juan 1, 45 y 46. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, o sea, hablando del Mesías. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret era una ciudad de Galilea. Recuerden que Galilea era como un estado. De Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. La pregunta de Natanael es, o sea, que el Mesías viene de Nazaret. Oye, pues en Nazaret la gente no sabe leer, no sabe escribir, la gente es inculta, la gente es ignorante. O sea, ¿cómo dices tú? Por eso él dice, ¿acaso puede salir algo bueno? ¿Acaso puede salir alguien inteligente? ¿Acaso puede salir algo brillante? ¿Acaso puede salir alguien lleno de sabiduría, de educación de Nazaret? Dice, ¿cómo? O sea, es ilógico pensar eso. ¿Por qué? Porque otra vez, al estar lejos de Jerusalén, no había educación, no había educación. Los galileos podían identificarse porque al hablar tenían un tono, un acento peculiar. Es como los que vivimos en esta parte del sureste, Campeche, Yucatán y parte de Quintana Roo, que tenemos un acento
que donde quiera que vamos, donde quiera que nos movemos fuera de nuestra región, rápido saben. Bueno, ellos dicen, eres de Mérida, eres de Mérida. ¿Por qué? Por el acento, ¿no? Porque hay ciertas maneras de hablar así cantadita. Entonces los galileos igual, donde ellos iban rápido sabían que eran galileos, nada más abrían su boca y hablaban. Estos son galileos, estos son de esas chusma que vive allá en Galilea, ¿no? Como lo dice Mateo capítulo 26, versículo 73. Nueva traducción viviente dice así: un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes, ¿no? Entonces rápido se reconocía a un galileo. Su hablar, acento peculiar al hablar, lo delataba, no se podía esconder. Entonces podemos darnos una idea, de que los galileos vivían marginados. Ellos vivían en una marginación intelectual, social, en una marginación religiosa, en una marginación política. Galilea era una zona no grata, no era un buen lugar para vivir. Nadie de los que vivían en otras zonas pensaban ir a vivir a Galilea, preferían ir a otros lugares, lo consideraban un pésimo lugar para vivir. El profeta Isaías, como dice en la Escritura, el profeta Isaías describe a Galilea como una región asentada en tinieblas, como un lugar de sombra o de muerte, ¿no? O sea, la manera como se refiere a Galilea el profeta Isaías está diciendo, no, ese lugar, nosotros decimos, ese lugar es de mala muerte, ¿verdad? Esa zona es, no, si entras no sales vivo. O sea, eran lugares donde había una oscuridad espiritual tremenda había en Galilea, donde había mucha maldad, la maldad, el pecado proliferaba. La gente no tenía valores morales, no tenía valores religiosos, no tenía valores sociales. Entonces eran personas del vulgo se le llamaba, ¿no? Y en Galilea era un lugar donde no había esperanza de un futuro mejor. Los que vivían en Galilea, los que nacían en Galilea, sabían que no había un futuro mejor, que estaban ahí y que la condición de vida en que estaban iba a quedarse así hasta que murieran. Entonces no había muchas esperanzas en Galilea. Sin embargo, Jesús inicia su predicación del Evangelio justamente en Galilea. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jesús escogió el peor lugar para empezar su ministerio. ¿Por qué lo hizo así? Porque Jesús sabe que el Evangelio tiene el poder para transformar la vida del ser humano, aún de los que están en las peores condiciones espirituales, morales, políticas o sociales. Que el Evangelio puede cambiar el futuro para bien de los marginados, de los que nadie se acuerda, de los que nadie da un peso por ellos. Jesús sabía que el Evangelio era poderoso para cambiar el destino, para cambiar el futuro de las personas que vivían en Galilea. Y de cierto, eso fue lo que pasó. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó y iba a subir al cielo de nuevo, dice en el libro de Lucas al final y de Hechos, en el capítulo 1, que se reunieron como 500 personas. Y esas 500 personas Jesús le da las últimas instrucciones y después dice que vino una nube y se lo llevó al cielo. Y voy a leer Hechos capítulo 1, del 9 al 11, dice así en la Nueva Traducción Viviente. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo.
Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Dice que había 500 personas. Las 500 personas, no todos eran de Galilea, eran varios de Galilea. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y otros más. Pero no eran la mayoría, no eran. Pero es interesante que los ángeles que vinieron a hablarle a la multitud reunida, que estaban viendo a Jesús y querían ver hasta cuando entrara al cielo, y cuando dice, varones galileos, o sea, a los únicos que mencionaron los ángeles de todo ese grupo fue a los galileos, ¿verdad? Estaban en la primera fila, la primera lista. O sea, los marginados, los olvidados, los analfabetas ya no estaban. Ahora eran los más importantes, porque el ángel dijo varones galileos. No dijo varones de Jerusalén, no dijo varones de Judea, no dijo varones de otras ciudades importantes, sino dijo varones galileos. Eran los más destacados de ese grupo. Pero no es la única ocasión. En Hechos capítulo 2, del versículo 7 al 9, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, recuerde que había 120 reunidos en el aposento alto que fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 2, del 7 al 11, la Nueva Traducción Viviente. Estaban totalmente asombrados. La multitud, que cuando escuchó el estruendo y todo y llegó de curiosos, dice, ¿cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, los partos, medos, elomitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de las regiones de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos oímos a esta gente en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Los 120 no todos eran de Galilea. Pero cuando vino la multitud de extranjeros y todos los países que se mencionan ahí, las ciudades importantes, incluso había de la capital del Imperio Romano, de Roma, imagínense. Cuando se reúnen ahí, dice, oye, estos que están hablando en idiomas son galileos. Dijeron, no puede ser. Un galileo, o sea, hablando árabe, un galileo hablando griego, un galileo hablando los idiomas de diferentes países. O sea, era algo como, esto es increíble, esto nunca ha sido visto, ¿no? Pero otra vez, a ellos lo que más le llamó la atención de los 120 que estaban hablando, no fueron los de Jerusalén, no fueron los de ciudades famosas de Israel, sino los galileos. Recuerden que los galileos tenían un acento. ¿Cómo sabían que era galileo? Por su acento. Yo he oído a los yucatecos hablar inglés, y cuando hablan inglés no pierden su acento. Dice, good morning, dice, ¿no? Y dice, no es gringo, este es yucateco, este es mayero, ¿no? Entonces, pero el punto es que tanto los ángeles como los extranjeros dijeron, oye, aquí están los galileos, ¿no? O sea, eran los que se mencionan en primer lugar, eran lo que más sorpresa y admiración causaban, porque sabían de dónde eran y dicen, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que eso haya pasado, no? ¿Cómo es posible que ellos ahora estén haciendo esto? O sea, es algo verdaderamente increíble, ¿no? Entonces el evangelio puede transformar el futuro aún de las personas más marginadas, aún de las personas que parece que nunca tienen un futuro mejor. Jesús empezó su ministerio
con ese tipo de personas. Y el evangelio transformó a esas personas. Esas ciudades asentadas en el valle de sombra de muerte, la luz del evangelio los alumbró y su destino fue un destino mejor. Imagínense, hoy estamos hablando de los galileos. Imagínense, si no. Lo segundo que quiero comentar está en el versículo 17 de Mateo 4. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo segundo que quiero compartir es que el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dijo Jesús. Invitemos a los perdidos a entrar a Él. El reino de Dios ya llegó. Jesús dijo: ya llegó el reino de Dios, ya está aquí enfrente de ustedes. Y entonces hay que invitar a la gente, a los perdidos, a los que no tienen esperanza, a los marginados, a los desposeídos, a los olvidados. Hay que invitarlos a que entren al reino de Dios. Para que las personas puedan conocer el evangelio, es necesario que alguien les predique. O sea, una persona no puede conocer el evangelio si nadie le habla, si nadie le predica. La palabra predicar quiere decir anunciar o proclamar. Entonces, es necesario, si queremos que alguien conozca el evangelio y se salve, necesitamos hablarle, necesitamos predicarle. Eso lo dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice así la palabra: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él, si no creen en Jesús? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se los diga? Es importante que entendamos eso. Para que alguien pueda conocer el evangelio de salvación, tenemos que predicarles, tenemos que decirles, contarles, anunciarles, proclamarles. El medio de Dios para salvar a los perdidos es la locura de la salvación. Así dice la Biblia, que para la gente la predicación es una locura. Primera los Corintios 1, 18 dice así, Nueva Traducción Viviente: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y ahora el versículo 21 de 1 Corintios 1 dice: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Si tú piensas que ir a predicar es una locura, dices la verdad. Dios dice: mira, la única manera que ellos se salven es que se les predique la locura del evangelio, ¿no? Puede parecer una locura. Alguien te va a decir: es una locura. No, lo que tú me dices es de risa. No, lo que tú puede ser que alguien se burle. Pero Dios dice: Dios escogió salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación. Y aquellos que creen la locura de la predicación son aquellos que pueden recibir una nueva vida en Cristo. El mensaje medular de nuestra predicación es el arrepentimiento. ¿Qué es lo que le vamos a predicar a las personas? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento número 1 es reconocer nuestros pecados. Cuando uno reconoce que está mal, cuando uno reconoce que el camino que lleva, que la dirección que lleva su vida está equivocado, cuando uno acepta delante de Dios que su vida no está bien, que sus hechos, que sus acciones son incorrectas. Pero la segunda cosa del arrepentimiento es primero reconocer nuestros pecados
estar dispuesto a apartarnos de ello, ¿no? Decir, ya no quiero seguir viviendo esta vida, ya no quiero seguir practicando esto, ya estoy cansado de hacer esto, quiero algo, una vida diferente. Y la tercera fase es la determinación de volvernos a Dios para tener una vida nueva. Entonces el arrepentimiento es eso. Primero, me doy cuenta que estoy mal, reconozco que estoy mal. Segundo, me doy la vuelta, ya no quiero seguir haciendo lo malo, ya no quiero seguir practicando el pecado. Y el tercero, ahora voy en la dirección opuesta, voy buscando a Dios, me acerco a Dios, me aferro a Dios para tener una vida diferente. Un ejemplo de arrepentimiento verdadero está en Lucas 19, del 7 al 9, la historia de Zaqueo. Lucas 19, del 7 al 9, la Nueva Traducción Viviente dice así: cuando Jesús entra a quedarse a la casa de Zaqueo, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. O sea, la gente estaba indignada con Jesús. ¿Cómo se atreve Jesús a quedarse a cenar y a dormir en casa de un hombre tan malo, tan pecador? ¿Cómo es posible que Jesús acepte comer en la mesa de...? Bueno, ellos estaban escandalizados, ¿verdad? Y por lo que Jesús hizo. Dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¡Wow! El verdadero arrepentimiento. Primero, Zaqueo reconoce que ha hecho mal. Él dice: he defraudado a mucha gente, le he robado a mucha gente, ¿no? Dice, si estafé a alguien con sus impuestos. Él había hecho su fortuna haciendo trampas y él lo reconoce enfrente de todos. Pero la segunda parte del arrepentimiento es que dice, lo voy a devolver. O sea, ya no voy a seguir quitándole su dinero a la gente. Ahora, si le quité, le voy a devolver 4 veces. Si le quité 10 pesos, le voy a devolver 40 pesos. Si le quité 1 peso, le voy a devolver 4 pesos, ¿no? Y lo otro que dice, y la mitad de mi dinero se lo daré a los pobres. Un cambio de vida. Dejó de hacer lo malo y iba a empezar a hacer el bien. Eso es un verdadero arrepentimiento. Entonces, el evangelio que predicamos llama a los hombres a arrepentirse, a reconocer que están mal, a aceptar que su vida está yendo en una dirección incorrecta, que den la espalda, que digan, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir practicando estas cosas, y que se busquen a Dios, se acerquen a Dios con todo su corazón. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y el segundo elemento de nuestra predicación, aparte del arrepentimiento, es la fe en Jesús. Tenemos que decirle a las personas que pongan su fe, pongan su confianza en Jesús, que Él es el que murió en la cruz por ellos, que Él pagó el precio por sus pecados y que si ellos lo reciben, que si ellos lo aceptan como su Señor y Salvador, entonces tendrán la vida eterna. Eso está en Hechos capítulo 16, 30 al 32. Dice así la Nueva Traducción Viviente. Pablo, la historia del Pablo y el carcelero de Filipos. Dice, después el carcelero los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todo lo de tu casa. Y le presentaron la palabra o le predicaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Entonces, además de predicar el arrepentimiento, tenemos que predicar la fe en Jesús. Cuando una persona cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados,
Cuando una persona acepta, confía, le abre su corazón a Jesús para que entre a vivir en Él como su Señor y Salvador, en ese momento ocurre el milagro del nuevo nacimiento y entramos al reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, del 5 al 7, dice la Nueva Traducción Viviente. Jesús le dijo, hablando con Nicodemo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. ¡Wow! Entonces, cuando la persona se arrepiente verdaderamente y cuando la persona pone su fe, cuando la persona acepta el regalo de la salvación que Cristo ganó en la cruz por nosotros, en ese momento tiene un nuevo nacimiento y entra a ser parte del reino de Dios. Por eso Jesús le dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse para que puedan entrar en él. Entonces los dos componentes de la predicación, lo que transforma la vida de aquellos que están perdidos, es el arrepentimiento y es la fe en Jesús. Como conclusión podemos decir que allí donde reinan las tinieblas espirituales, allí donde prolifera la maldad, allí donde no hay esperanza de un futuro mejor, allí debemos llevar la luz del Evangelio. O sea, las personas más perdidas es donde el Evangelio tiene que ser predicado a ellos, para que se arrepientan, para que crean en Jesucristo y su vida sea transformada y tengan un futuro mejor. Esta es la misión que Jesús hizo. Esa es la tarea que Él nos ha encomendado. La pregunta es, ¿la cumpliremos? ¿La vamos a cumplir? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias porque tú nos has dado una encomienda de llevar la locura de la predicación del Evangelio a aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, aquellos que humanamente dice uno no va a cambiar, no hay esperanza para él. Bueno, el Evangelio es lo único que puede darles una nueva vida, una nueva esperanza, un mejor futuro. Pero tú necesitas que nosotros vayamos a predicarles el Evangelio. Que podemos decirles, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en Jesús para que puedan entrar a Él. Ayúdanos a cumplir esa tarea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que esa es la tarea que tenemos que hacer. Y Jesús lo hizo con los galileos. Jonás lo hizo con los de Nínive, como vimos el domingo. Así que bueno, nos toca a nosotros, ¿verdad? Nos toca a nosotros anunciar el Evangelio. Muy bien. Los anuncios que tengo para esta semana, quiero hacer una invitación a todos, que ustedes extiendan la invitación a todos, que este sábado 5 de octubre en el parque principal de aquí de Campeche, es ahí donde está la catedral enfrente, vamos a tener una marcha a favor de la vida. Lamentablemente hay propuestas para legalizar el aborto en diferentes etapas de la gestación, y como creyentes, como seguidores de Cristo, sabemos que la vida es un don de Dios, que la vida es sagrada delante de Dios y que tenemos que hablar a favor de la vida.
Así que le invitamos a la marcha en favor de la vida. Pues es una marcha familiar, es una marcha pacífica, claro. Y les invitamos a que podamos manifestarnos, a que podamos decir que aquí en Campeche muchos queremos que la vida se respete, que la vida se proteja en el vientre de las mamás. Así que este sábado, 5 de la tarde, en el parque principal de la ciudad. Muy bien, les invitamos y corra la voz a otros también. Y bueno, pues ya terminamos la Universidad de la Vida y ya empezamos el reto de ganar. Todos los martes, como hoy, a las 7 de la noche, de 7 a 8, tendremos reunión para prepararnos, para elaborar estrategias, para trabajar en conjunto, para llevar el evangelio a aquellos que están perdidos. Que así como Jesús lo hizo, que nosotros podemos seguir su ejemplo. Así que los martes a las 7 de la noche les esperamos. Dios les bendiga, Dios les cuide a todos, que tengan una excelente semana y que la bendición de Dios les acompañe. Amén.